Hola, bienvenido a su programa, a una nueva conferencia, Vivir con Sabiduría. Soy el maestro Didier Delgado. Gracias por sintonizarnos a esta hora y en el lugar, en el país donde usted se encuentra o reside. Es una enseñanza muy bonita la que vamos a tener hoy y vamos a saludar rápidamente a nuestros hermanos, agradecerle a la radiopromesa.org, radiopromesa.org, como dice mi hijo menor, y a las otras radios también que nos transmiten, a los sitios web también que transmiten estas enseñanzas, las redes sociales y también mi canal de YouTube, Maestro Didier Delgado. Ahí puede localizar las enseñanzas anteriores y escuchar esta también nuevamente, si acaso lo considera conveniente. Comparta las enseñanzas. Vamos a saludar porque siempre saludamos, pero ahora un poco más rápido porque me dice la producción que se nos acaba el tiempo en saludos. Pero bien, saludamos siempre en México a la familia Rodas, en Guatemala a la familia Jerez, en El Salvador, nos escuchan de tantos departamentos, a Huachapán sobre todo, en el occidente del país, en la zona oriental de Guatemala, también en muchos municipios de Huachapán y también en la zona central, en Tonacatepeque, me parece, en occidente también, en Chalchuapa, Atiquizaya, San Salvador, Santa Ana City, parece que en Metapán, en Chalatenango, tierra bendecida, en muchos departamentos, Santiago de la Frontera, en El Porvenir, en muchas localidades del departamento de Aguachapán son fieles a la emisión radial. Así es que abrazos para ustedes con distanciamiento social, pero con toda la afectividad que tenemos en nuestro corazón. Estamos muy contentos. Ahora, entonces, si continuamos, ¿cómo no? A Neto Quiroga en Uruguay, a nuestro amigo Renzo, chileno, que está en Francia, a la familia Vivas en Madrid, España, sí, en Argentina a hermana Susana, que oramos siempre por su salud, estamos pendientes. En Israel a Ronit Bordeaux, en, en Oceanía, en Australia, a hermana Lía, en Italia a la hermana Ana, y de tantos lugares que nos saludan a través de la web de esta radio, y también en el canal de YouTube nos puede dejar sus comentarios. También le repito el canal, el maestro Didier Delgado, sin el artículo, canal de YouTube se llama Maestro Didier Delgado. ¿Por qué maestro? Bueno, pues yo soy catedrático universitario. Para los que están viéndonos a través de redes sociales o en el canal de YouTube, acá puede ver que ahí dice Maestro Didier Delgado, catedrático universitario. Entonces yo tengo un grado de maestro, es decir, después de la licenciatura se estudia un magíster o maestría, y bueno, pues a mí me ha gustado mucho estudiar, Dios me bendijo, para poder estudiar, siempre becado, y mi afición es estudiar, leer. Recién terminé la biografía autorizada de Kathryn Kuhlman, esta mujer que tenía una administración del Espíritu Santo increíble. Se lo voy a repetir, Kathryn Kuhlman. La biografía tiene en una de su título dice Destino. Así es que no, se tarda uno unas 8 horas en leerlas. Y
tengo en mi corazón el deseo de compartirle que el Señor, ¿cómo se lo digo? De modo que no aparezca yo así como el gran espiritual que no soy. Si usted ya me ha sintonizado antes, sabe que no carezco yo de esos atributos. Pero el Señor, hablando con él, en el diálogo común de un padre con un hijo, me pedía, estoy titubeando mucho, ¿verdad? Pues lo voy a decir de un solo. Él quiere que ustedes sepan que Él hará sanidades mientras se escuche la palabra de Dios. No importa que usted no esté escuchando en vivo esta transmisión, sino que el Señor continuará haciendo sanidades. Repórtenos sus milagros. Nos gusta orar por la gente, nos gusta orar por hermanos, por amigos. A veces las personas dicen, yo como no voy a ninguna iglesia, me da pesar, no quiero pedir oraciones. ¿Cómo no pida oraciones? Si Jesús en general se llevaba con gente que no iba al templo. O sea, con nosotros los pecadores. Jesús le gustaba cenar con los fariseos porque tenían billete y el menú pues era de 3 platos, ¿verdad? Y al Señor le gustaba comer bien. No lo digo en tono de broma, es cierto. A Jesús le decían comilón o glotón. Y en síntesis, el Señor nos ha mandado no solo a predicar la palabra, pero también a continuar su ministerio, que es que las personas sanen su espíritu y sanen sus cuerpos. Muchas personas, al sanar su espíritu, sanan su cuerpo. ¿Cómo se llama el mensaje, maestro Didier? El mensaje se llama La Caverna. Los que son universitarios, ¿están La Caverna de Platón? No, esta es otra caverna, pero que tiene un significado bastante interesante, tanto más como la alegoría de Platón. Los que son universitarios saben eso. Ninguno se puede llamar universitario si no ha estudiado filosofía. Es mi opinión. Y como soy catedrático universitario, pues la puedo expresar académicamente. Vámonos al primer libro de Reyes, capítulo 19. Otra vez al libro de Reyes. Sí, de hermana Juanita siempre protesta. ¿Qué hermana esta? Por favor, los del Ministerio de Liberación se quedan para orar por esta hermana murmuradora. No, son bromas. Ya sabe usted cómo predico. ¿Para qué me invitan a predicar si ya saben cómo predico? Estoy hablando más pausado porque me reportan que en algunos países se escucha muy rápido el acento salvadoreño y estoy tratando de estandarizar ese lenguaje y de vocalizar y pronunciar mejor. Cuando la enseñanza se transmite a través de los multimedia, y este es un ministerio multimedia, no solo lo escuchan a uno en su país, sino que la mirada que uno debe tener es una mirada universal y hay que estandarizar el lenguaje y los significados de modo que se comprenda en la mayor parte de los lugares de habla hispana. A eso nos ha mandado el Señor. ¿Cómo dice que dijo? Primer libro de Reyes, capítulo 19. Oiga, no es primera enseñanza que damos sobre Elías. Ahora vamos a hablar de la caverna de Elías. ¿Cómo la ve desde ahí? Otra vez que Elías esté en la cueva y que... No, esta no la ha enseñado. Oye, y mire, me he tardado en preparar este estudio. No sabe cuánto. No, este estudio me ha costado. Sí, me ha costado lectura
y tiempo. Pero vaya, ya hablamos bastante. Empecemos con la enseñanza, porque hay hermanos que ya quieren sanar y otros ya están sanando. ¿Qué vamos a sanar? Porque nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Dios puede estar haciendo un milagro financiero en este momento para usted. Dios puede estar arreglando la situación laboral en que se encuentra. Dios puede estar trayendo paz y bendición y buenas vibras, como dicen los que no creen en Dios. Me encanta, porque los ateos universitarios no creen en Dios, se burlan de Dios, pero cuando están enfermos dicen, mándenme buenas vibras. O sea, oiga, es más difícil creer que las vibras le sanen que el Espíritu Santo. Pero bien, profesando ser sabios, no son más que ignorantes. Y lo digo por mí, que fui ateo documentado. Oye, yo fui ateo documentado. Otro día le cuento. Vámonos al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9 en adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9 en adelante. Yo voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Me lo he leído en varias versiones. Y créame que no fue sino hasta el final que vino el nombre de la enseñanza. El nombre es muy importante para mí de la enseñanza. Y trato de guardar distancia de otros, de las predicaciones tradicionales. Normalmente esta predicación se llama ¿qué haces aquí, Elías? Pero no hay ninguna con este texto que se llame la caverna. Vamos a ver. Dice que Elías pasó allí la noche en una cueva. Expliquemos un poco la alegoría de la caverna. Algunos le llaman mito, aunque yo pienso que no lo es, pero bueno. Platón escribe esta alegoría de mucho significado filosófico. Ya va a dar clases el hermano. No. Fíjese que en esta caverna, el centro del mito, y usted lo puede buscar ahí en el internet, la caverna de Platón, ahí le va a explicar mejor. Pero en la caverna se narra la historia de los seres humanos que no han salido de una caverna, están con grilletes en el cuello y con grilletes, están encadenados, no pueden ver la luz, sino que atrás de ellos hay una fogata. Y la fogata lo que hace es reflejar la sombra de ellos, pero también de todo lo demás que se encuentra en la cueva. Ellos no pueden ver la verdadera luz. De modo tal que creen que la sombra es la realidad. Y en el hipotético caso que uno de ellos se liberase, saliese de la caverna, lograse escalar y viese la luz del sol, se cegaría por un momento y pensaría que eso no es correcto. Pero si esta persona lograse regresar a rescatar a aquellas personas que están aprisionados en la caverna sin ver la realidad, lo más seguro es que estas personas intentarían asesinarle. Mire, algo parecido le pasó a Elías. Esta relación no la había escuchado usted. Ponga atención. Las hermanas ahí guarden un poquito de silencio, que hasta aquí en Aguachapán se alcanza a escuchar el murmullo. No es cierto. Ya va a decir, no, hoy no voy a decir. Elías viene viene con su depresión, ha dormido bajo el enebro, que son unas especies de arbustos grandes que hay en el desierto, que son muy comunes ahí, y ahí se ha alimentado. El Señor le mandó un ángel para que le diera de comer 2 veces. Elías está cansado emocionalmente, está cansado espiritualmente, está cansado ministerialmente,
está cansado físicamente, viene de caminar 40 días y 40 noches, más de 300 kilómetros. Algunos lo sitúan en 600, pero el último comentario que yo leí decía 320 kilómetros, lo cual no es poco, lo cual no es poco. El hombre, Elías, aquel gran profeta que acaba de vencer a los sacerdotes de Baal, los acaba de degollar, ha sido amenazado por Jezabel, ha caminado tanto, un hombre que ha orado para que no llueva, hubo una sequía de 3 años y meses, oró para que lloviera, eh, etcétera. Un poderoso en la mano de Dios. La palabra del Señor viene a él y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Le pregunta el Señor. Es más o menos algo como, bueno, ¿y qué estás haciendo aquí? Encuevado. ¿Es aquí donde yo te tengo? Te he dicho que vayas a la cueva. A veces los ministros del Señor nos encuevamos. No vemos la realidad que está afuera, porque nos pensamos tanto que la reunión que ministramos, la alabanza, la oración, tiene que ser siempre un gran espectáculo. Tiene que estar todo organizado de una manera que se llene la iglesia. Y en esta época de crisis mundial, la gente no está saliendo. Los mayores de 60 años no están yendo a las iglesias. Los menores, los niños, tampoco están asistiendo a la iglesia. Como yo lo veo, nuevamente los lugares sociales se van a cerrar en muchos países, si no es que ya están cerrados. Y no se va a poder regresar nuevamente a la iglesia. Los predicadores podemos estar preocupados por eso, porque se cae el ministerio. Las iglesias están en un 25% de su capacidad. Mucha gente no va porque tiene miedo. Mucha gente no va porque no tiene la edad ya para estar ahí. Entonces los ministerios multimedia han resultado una buena herramienta. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Y quién te tiene ahí? Y le preguntó, y Elías le contesta súper espiritual. Me consume un vivo celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Mire, Elías cree que es el único. De todos los convertidos, él es el único que queda. Y ahora lo quieren matar. Es un reclamo de Elías. Yo creo que todos los ministros hemos pasado y todos los creyentes en Jesús en general hemos pasado por estos pesares de bueno, Señor, he visto grandes milagros. Yo personalmente he constatado milagros, sanidades de cáncer. Hoy hablaba con la licenciada Andrea, directora de una institución escolar, cuyo niño fue sanado. Al haber nacido prematuro no le daban esperanzas de vida. Y el niño está perfectamente sano, acaba de cumplir 2 años. Bendito sea Dios. Primero ella no podía tener hijos. Y después el niño le nace prematuro. No, qué barbaridad. Y todos pasamos esa situación. Todos tenemos, vemos en otros milagros, vemos en otras restauraciones, vemos en otros que Dios rápido hace los milagros. Y uno, como ministro, puede decepcionarse y pensar que Dios no está con uno porque no le ha hecho el milagro. Oiga, los milagros son una manifestación de Dios, pero no son Dios. No son Dios. Las conversiones son una manifestación del Espíritu Santo, pero no quiere decir
que esa sea la esencia de Dios. Elías ha confundido el milagro con el Dios que hace el milagro. Esto es profundo. Oye, esto es profundo, lo voy a repetir. Elías ha confundido el milagro con el Dios de los milagros. Él cree que es el último Moyacano. Cree que es la última Coca-Cola del desierto. Nunca mejor dicho. Elías siente el fracaso de su ministerio. Me encanta cuando los hermanos y las hermanas dicen, el Señor nos respalda. No, el Señor no respalda a seres humanos. El Señor respalda el ministerio de Él. No el ministerio del maestro Didier. No, Dios me guarde. ¿Y de dónde ministerio del maestro Didier? Y entonces el Señor no le pone atención a esto, a la queja. Le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. El Señor le avisa que va a pasar y le dice que salga. ¿Y sabe qué hace Elías? Nada, se queda dentro. Interesante, interesante. Dios puede darnos una orden en un momento de angustia espiritual y de cansancio. Como heraldo del Señor vino, oye, como un anuncio, vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Fíjese que en el desierto que está adyacente al monte Oreb, hay una gran cantidad de rocas que se han desprendido. Y ahí están de tiempos inmemoriales. Es común, es bastante común como fenómeno natural que se partan las rocas por un fuerte viento. Este viento partía rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Ah, interesante. A veces salimos de las reuniones cristianas y decimos, ¿cómo se manifestó el Espíritu Santo? Ah, se sentía la presencia de Dios. No, no confundamos, no confundamos. Continúo. Como heraldo del Señor vino un viento recio, violento, pero el Señor no estaba en ese ventarrón. ¿Ah? Es como ver los grandes huracanes que se llevan. Recientemente hubo un par de huracanes aquí en Centroamérica. Nicaragua y Honduras lo sufrieron enormemente. Se llevó literalmente las casas. Al viento le siguió un terremoto. Hay en El Salvador. Acá todos los días se registran sismos. Algunos son percibidos por la población y otros no. De hecho, la capital San Salvador, yo vivo en Santa Ana, en la capital de San Salvador, en los pueblos originarios le conocen nuestros tatas como el Valle de las Hamacas, porque a cada rato se mece. Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. ¿Cómo se sentía la presencia? ¿Cómo se revistió el hermano? Por supuesto que son manifestaciones del Espíritu Santo, pero la presencia de Dios no está sujeta a esas manifestaciones. Continúo. Tras el terremoto vino un fuego. Imagínense todo aquel consumiéndose aquel fuego abrasador. El Señor le ha pedido a Elías que salga de la cueva. Si hubiera achicharrado usted, le cae una roca en un pelo, le fractura. Elías no salió a ver esto. Elías venía de ver estos milagros, de ver caer fuego del cielo, de consumir agua, de escuchar el trueno de aquella gran tormenta. Pero Elías no sentía paz en su corazón. Ah, aquí está el punto. Porque a veces decimos, ¿cómo usa el Señor al hermano? Y confundimos la prosperidad ministerial con la presencia de Dios.
Y no es así. ¿Quién más milagroso que Elías? Se dice que Elías, en el judaísmo, Elías tenía las 4 llaves. Un día le cuento. Otra enseñanza. Y después del fuego vino un suave murmullo. Dice la escritura que era una brisa apacible y delicada. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto de oración y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Esto no lo había visto Elías. Elías había visto la sombra de Dios, como aquellos de la caverna de Platón. Elías estaba tan entregado al ministerio que creía que él era el ministerio. Elías estaba tan embebido en los milagros que creía que los milagros eran la esencia de Dios. Pero aquí él tiene una experiencia que no había tenido. Nunca había estado en presencia de un suave murmullo. Hermano, las mejores oraciones, las más grandes revelaciones se dan en la paz, en la soledad, cuando el espíritu y el corazón está atribulado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Aquí quería ver qué era eso. Hasta entonces, él entendió la esencia de Dios. Uno puede ser creyente de años y nunca haber encontrado la esencia de Dios, ni la paz que esa esencia da. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y en esta hora el Espíritu Santo nos pregunta a nosotros: ¿qué haces aquí? Hermano, ¿y usted qué hace aquí? Hermana, ¿y usted qué hace aquí? Sí, tiene angustias, tiene dificultades, tiene carencias, hay pobreza. Los estudiantes están pendientes del nuevo inicio de año escolar. Necesita un milagro, pero por favor no confunda la presencia de Dios. No confunda la esencia de Dios con el milagro. No dudo que Dios nos va a dar nuestro milagro. Yo tengo una lista de oración grande, no solo por los demás, sino por mi propia persona, por mi salud, por mi trabajo, por mis hijos, por mi familia, por envejecer juntos con mi esposa, por estar en paz con Dios. Pero no confundamos la obra de Dios con la esencia de Dios. Es importante que subamos la montaña, que estemos a solas con Dios, pero no nos quedemos en la cueva, porque en la cueva veremos la sombra de las cosas. La esencia de Dios es un murmullo aquí en su corazón, es un murmullo aquí en su interior, un silbido apacible y delicado que le dice: tranquilo, en el mundo tienes aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. La peste que anda por el mundo es increíble. Dios sabe hasta dónde llega el último segundo de nuestra vida. Dios sabe quiénes tienen necesidades en este momento y le aseguro que Dios está actuando en este preciso instante, dándole la sanidad física, económica, espiritual, humana, material que todos necesitan.
¿Qué haces aquí, hermano? ¿Qué haces aquí, hermano? Este es un buen día para estar afuera de la caverna, a solas, y contemplar el paso del Señor en nuestros corazones y percibir en nuestro espíritu ese murmullo apacible y delicado que es la quinta esencia de Dios. Que el Señor le bendiga y le otorgue todas las peticiones de su corazón. Shalom.